Y justamente estamos en contacto con Mario Rey Sarabia. Mario. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Mario? muy bien, Hola Mario. muy bien, ¿Qué tal, Marito? ¿Cómo va? muy bien, acá andamos. Bueno, con mucha expectativa porque Mario va a presentar mañana a las 19:30 en el Quincho de Sociedad Esportiva en la Carrindanga un libro que escribió él. Es un apasionado de este deporte, fue jugador, fue entrenador, muy ligado a Sociedad Esportiva, obviamente, porque es su club. También jugó en seleccionado de la Unión de Rugby del Sur. Marcó una etapa, una época, después vamos a hablar por ahí un poquito de eso, pero bueno, ¿cómo estás esperando la presentación de este libro que se llama No se quiere lo que no se conoce? Y la verdad que con muchas expectativas, yo no soy escritor habitual, así que es mi primera vez. No sé si será la última, pero sí, así que estoy muy, digamos, nervioso, como antes de entrar a un partido. Marito, ¿y esto cuánto es cierto que tiene esto, no? No se quiere lo que no se conoce. ¿Qué esencia le ves vos? ¿Dónde ves el significado en el caso de lo que Y, relatás en tu club? y la verdad es que, bueno, esto es una frase que escuché y es un refrán donde es difícil querer lo que uno no conoce en todos los aspectos de la vida. Y bueno, y esto te comenté un poquito, esto arranca allá hace unos cuantos años, cuando se cumplieron 50 años de rugby en el club. El rugby en el club en Esportiva empezó en el año 58, donde un grupo de chicos, porque eran chicos que algunos del colegio secundario y algún tipo más grande como Hernán Morado Vélez, el fallecido, empezaron a jugar al rugby en el club, el primer partido, y obviamente no sabían de qué se trataba. Cuando el club cumple 50 años de rugby, eh, quiso homenajear a esa gente, y claro, yo no la conocía, y ahí empecé a escribir sobre los que yo conocía desde que yo empecé a ir al club, desde los 8 o 9 años, y los que yo veía. Así que ahí empezó. eh, Mis cuentos, mis historias sobre lo que yo recuerdo y cómo lo recuerdo para poder contarlo. ¿Cómo fue el proceso, ¿no? De ir volcando por escrito todos esos recuerdos? En fin, no sé si te basaste por ahí en archivos o... bueno, las historias que contás, las anécdotas son, obviamente, como dijiste, vivencias personales dentro del club, Sí. pero también hay relatos de terceros. Hay tres relatos de tercero, que es Alberto Martínez Gambino. Esto cuando, me, a ver, mucha gente me decía, insistí, tenés que plasmarlo, tenés que llevarlo al libro, porque todos lo habían recibido primero, se mandaba por mail, después por WhatsApp. De hecho, muchos los había perdido porque se habían enviado por mail en casillas de correo que no tenía más, así que los pudimos recuperar, este, los arreglamos un poquito y ahí encontramos algunos mails enviados por Alberto Martínez Gambino hace 20 años o más aproximadamente, que Alberto era un tipo fantástico, genial, y tenía, la verdad que uno lo veía y parecía serio, pero era un tipo hiper divertido, muy ocurrente, y él tenía un personaje en las sombras que llamaba el Sabio Buen y el Escorpión de la Bahía, que eran personajes que estaban atrás. Bueno, y recuperamos tres cuentos o tres historias que él contaba y las agregamos al libro. No las agregué, digamos, al libro. ¿Mm? Bueno, y hay una historia que creo que es por todos esperada, los chicos la conocen porque es la del famoso enano de jardín. Ah, sí, sí. Bueno, esa, también, un poco de mito, un poco de leyenda, pero en definitiva es algo que pasó, que obviamente en estos cuentos uno le agrega el chimichurri que puede, para hacerlo llevadero. Pero bueno, sí, es una historia real, que en algún momento un grupo comando, porque lo hizo sigilosamente de noche, le plantó un enano de jardín al club universitario.
como una broma, y que bueno, después algunos no se lo tomaron tan a broma, pero fue toda una situación muy digna de conocer. Para algunos divertida, para otros no tanto, porque creen que ese enano generó situaciones malignas en algunos. La verdad que bueno, cada uno tiene derecho a creerlo, pero bueno, la verdad es que a partir del entierro del enano pasaron cosas. Sí. Entonces, uno puede decir, bueno, es verdad, no es verdad, creo, no creo. Entonces, bueno, hay un par de cuentos sobre las creencias y la difunta Correa y el gauchito Gil, o que yo comento, porque diciendo, hay gente que cree. Está bien. Está todo bien. Pero bueno. Ya empezó la preventa, ¿no? ¿Cómo va eso? Mira, muy bien, nosotros hicimos 500 libros para el club. Esto es para la sociedad esportiva, esto no es mío, o sea, es mío porque lo hice yo, pero no, a ver, si deja un pesito que lo va a dejar, es para el club, y es la forma que yo tengo de devolverle al club todo lo que me dio a mí, bueno, una de las formas, ¿no? Así que sí, ya se vendieron más de la mitad con preventa. También faltan pagar, porque esos están pagados, pero bueno, hay muchos anotados, muchos que piden, así que, y bueno, a ver, para impulsar un poco la venta, nosotros hicimos un listado de todos los jugadores que han pasado por la historia del club desde que arrancó, hasta los chiquititos que hoy están en lo que llamamos Jardín Blanco, que son menores de 6 años, para que por lo menos lo compren y estén en un libro. Pero bueno, es un listado por orden alfabético que incluye obviamente a todos los que nos acordamos, porque seguramente nos debemos haber olvidado de alguno que no, y bueno, había otros que los recordaban con un sobrenombre, los eliminamos porque no podemos decir que Chiche jugó y no sabemos ni cuándo ni con quién, entonces no. Bueno, ¿qué va a ser? Si hay otra edición, se prueba, pero son más de 2.100 personas. 2.100 personas que han jugado al rugby en el club. Y seguramente nos olvidamos de varios. Mario, ¿qué te dejó esta experiencia? Y la verdad, yo, a ver, mentiría si no digo que me resulta muy grato escuchar cuando alguien te dice, como me pasó desde ayer, que me escribió un amigo que jugó con nosotros cuando tenía 17 años, 18, jugó en una juvenil conmigo, y bueno, y yo cuento una historia que nos pasó en Santa Fe, en esa división juvenil, con las que nos seguimos juntando, porque nosotros tenemos un grupo que es la división con la que jugamos años 82, 81, 82, que jugué yo, después me fui a estudiar a Buenos Aires. Y la verdad que me siento feliz. Él lee el libro y llora, y no puede hablar porque llora, de los recuerdos y qué sé yo, que nos unieron. Más allá de que a algunos les pueda divertir, a otros no, hay un cuento, decir una infidencia, pero muchos lo saben, hay un cuento que yo me encuentro con Lionel Messi, en un ascensor, en un hotel en Buenos Aires. Y bueno, cuento la historia y qué sé yo, y que al final, no lo voy a spoiler la historia, pero bueno, y un amigo mío me dice, che, qué buen tema, qué buena historia, qué bueno. Yo le decía, es Bolazo, le digo. Nunca lo vi. A ver, el que lo lee para mí era muy bizarra, porque él me hablaba de Pujol y de Ronaldinho, y yo le hablaba de Ernesto Doria, qué sé yo. Claro. Y bueno, nada, y él me dice, no puede ser que sea mentira. Y yo, es mentira. Y bueno, entonces alguien se la creyó. Claro. Bueno, entonces, y un poquito los cuentos son tan creíbles o tan reales como cada uno los quiera creer, ¿no? Totalmente. Así que bueno. Mario, decías que no eras escritor, por eso estaba nervioso por la presentación de mañana. ¿Es algo que te surge solo con este tema, con Sportiva, el rugby, lo que significa el club, escribir, o es algo que también despuntás con otras cosas, o sentís que te surgió solo por tu sentimiento con el club? No, yo, a ver, no, tengo algunas otras cosas
escritas, alguna publicada en el diario alguna vez, Ujú. que la mandé como una carta al lector Claro. y me mandaron como nota de opinión, que me generó algunos conflictos en el Club de Don Bosco, porque me puse a hablar del tema de Paca Paca y militares y qué sé yo, y bueno, a ver, tengo en el debe, tengo un libro escrito un poco que es sobre temas setentista, Ujú. pero bueno, es un tema mío ese, que bueno, no sé si alguna vez lo voy a seguir, porque más como novela, ¿no? Pero Claro. es opinión. Pero bueno, a ver, me gusta escribir y de hecho, Entonces podemos decir que sí, sos escritor. Claro, sí, sí. bueno, qué sé yo, sí. Sí, sí. Escribí muchas cartas durante mi época de escuela naval, así que, Claro. y no, y bueno, y soy, dentro de mi familia, soy el tío viejo que no borracho, pero viejo, que cuenta las historias de cada uno en los casamientos. Cuando se van casando, tengo un montón de sobrinos casados, así que Y Eh, te, y te pasa, Mario, incluso de contar anécdota que quizás no viviste, pero te la contaron y te la acordás mejor que el protagonista. totalmente, totalmente. Y si no le pones chimichurri, como Claro. dijiste vos. Claro, Claro. yo ya no sé si pueden, oportunidad, bueno, Ricardo compró el libro, pero después, digo, lean el primero, porque el primero es un cuento que, digamos, es la génesis de las historias, ¿no es cierto? Es, me encuentro con un amigo que vivimos, estuvimos en el mismo lugar, en el mismo momento, pero la experiencia de él es Claro. muy distinta a la mía en cuanto a lo que yo vi y lo que él vio. ¿No es cierto? Él es un héroe, según él, y yo para mí pasó lo que pasó. Pero bueno, no la quiero spoilear, pero Eh, pero bueno. Marito, ¿cuál era la historia que le acercaste a Duprat, al director de cine? No, yo no se le acerqué. Gastón Duprat jugó en el club, está en el libro, jugó cuando era chico. Mi hermano se la hizo llegar. Que Ah, es la ok. historia del enano de jardín. Ah, bien. No me Este, acordaba cuál era la historia, básicamente. este, Está bien. porque bueno, a ver, no sé, se la quería acercar él, pero bueno, nada. Era un poco más chico que yo, pero yo era más amigo del hermano. Eh, Sí. Marito, hay un poco de romanticismo en el rugby, ¿no? Digo, hay otros escritores, por ejemplo, en Bahía tenemos aquello, Marcelo Zabaloy con sus cartas amargas, es un blog que tiene. Marcelo Gigante del Club Argentino, sabemos que también escribió algunos cuentos, algunos relatos. Digo, pero hay como un romanticismo en este deporte diferente a los demás, o parecido al fútbol, tal vez, porque el fútbol también tiene mucho de. Mucha Fontana Rosa. Mucha literatura. Claro. Pero, mira, yo no lo sé. A ver, no lo sé. A ver, yo jugué rugby, jugué tenis también, pero en algún momento me dieron a elegir, o seguís por acá o por allá, cuando era chico, y no, hay un cuento de tenis, ¿eh? que, que también me publicó el diario hace muchos años, que es sobre mi mamá. Ah, bien. Y no, yo creo que el romanticismo y todo debe estar en todos los deportes. Lo que pasa es que el rugby tiene ese tema de camaradería, de espalda con espalda, de hombro con hombro, somos un equipo y la verdad que hay una frase que me dijeron por ahí que dice cuál es la diferencia entre comprometerse e involucrarte. Y dices, mira, en un omelette de jamón la gallina se compromete y pone el huevo y el chancho se involucra, pone el lomo. Y en el rugby se pone el lomo. Y a veces te maltratan. Entonces, la verdad que yo digo, che, aquel tipo que hizo un tackle, que es la gran diferencia con todos los otros deportes, sabe, a ver, o lo intentó hacer, a ver, sabes que cuando vas a taclear te puedes golpear, de hecho, cuando veo a mis hijos jugar, siempre tengo el miedito de que les pase algo, y bueno, y en otros deportes que no pasa tanto, aunque decimos, sí, mirá acá, que se yo jugando a la Play, se quebró el brazo, mi hijo, así que, pero bueno, no sé si es una distinción, pero bueno, lo que sí sé es que
los amigos que haces en el rugby, está bien, yo no tengo amigos de otro deporte, pero los amigos que haces en el rugby son para toda la vida. Pero bueno, esa es la... ¿Qué ves del rugby de tu época con el que juegan tus hijos, ¿no? Digo, Claro. y ese es otro carácter del rugby, ¿no? Que es un deporte que por ahí se transmite como un legado, tal vez. Sí, bueno, yo siempre dije que si mis hijos querían jugar otro deporte no había problema, se agarraban el bolsito y se iban para su casa, para otro lado. Pero bueno, tuve suerte y los tres son más tarados que yo. Y no, a ver, no hice nada, podría no haberme salido, como tengo amigos que los chicos dejaron, muy chicos, o que directamente no quisieron jugar. Eh, Perdón, ¿y qué me habías No, preguntado? te hablaba de eso, ¿no? De cómo era el rugby en tu época y qué ves hoy de los... No, ¿Qué ves hoy es del... otra cosa. Si yo lo que digo es cuando yo empecé a jugar, nuestro entrenador era garra y entusiasmo, y tenía una cajita de herramientas que había un martillo y nada más. Y ¿Para qué? hoy, ¿eh? ¿Para qué? Para todo. O sea, no tenía una sola herramienta y era, a ver, no había nada. ¿No? A ver, pobres no sabían, no habían tenido entrenadores. Y bueno, hoy el nivel de capacitación que tienen los entrenadores y lo que aprenden los chicos es muchísimo. Los entrenadores están mucho más capacitados. Y la valija está llena de herramientas, Mario. Ah, claro. Y tenés pinzas de todo tipo y esto y acá hay cosas que, Hay que claro, saber utilizarla después. Claro. obviamente, obviamente. Al final, como todos los deportes, se necesita actitud, entrenamiento y talento. Y el talento, bueno, el talento no se compra. El talento se mejora o se practica, pero después los chicos pueden llegar. Pero bueno, como dice Escola, el talento sin trabajo no garpa. El talento hay que entrenarlo, no alcanza. Pero bueno, hoy hay a disposición muchísimas cosas. Los chicos ven sus videos, que nosotros no veíamos nada, no existía. Era más una pelea de cachacascán, parecía a veces en canchas que eran imposibles de jugar. Pero bueno, yo supongo que pasa eso Eh, con casi todos los deportes, ¿no? y Uno de básquet de los 50 Sí, seguro. el otro día publicamos algo un anticipo, ¿no? De la presentación del libro en la web, con una foto que tiene es muy pintoresca sobre esto que él comenta. Esa que estás entrenando al seleccionado con jean y camisa, ¿no? Como Y salí- bueno, era el Hoy- ratito que podía ir. Claro. Claro. Un poco aplica y grafica, ¿no? Todo esto. Sí, sí. A ver, Hoy es impensado, digamos. y sí, a ver, uno trata de hacer. A ver, Hola, hola. se nos quedó. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió, Mario. El rugby es ad honorem para mí, así que desde que tengo capacidad para entrenar, he entrenado chicos poniendo plata para entrenar y ayudar a todos. Por eso, bueno, en la época de entrenador seleccionado, obviamente estaba casado, trabajaba y bueno, entrenábamos al mediodía y bueno, me escapaba del laburo y me escapaba. A ver, Sí, no, sí. no me daba el tiempo para ir a casa, cambiarme y de vuelta, así que hacíamos lo que podíamos. ¿Notás llegada cuando hablas con los chicos y contás las historias, los relatos? Viste que ese no es algo sencillo que escuchen. Tal vez si uno lo relata bien y demás puede llegar a generarle atención. ¿Cómo notás ese Bueno, vínculo con los más jóvenes? mira, vamos a ver, yo como he entrenado durante muchos años juveniles e infantiles, Ujú, soy marito en el club claro. para todo el mundo, la mayoría no me ha visto jugar, Ujú. creo. Ya dejé de jugar hace 24 años, así Ujú. que dejé de jugar grande, pero igual hace muchos años que dejé de jugar. Entonces, pero bueno, hay un cuento
que no lo han leído la mayoría, porque mis lectores son el grupo de veteranos que hemos conformado, que la llamamos las viejas palomas, y con el que nos movemos y con el que tengo el grupo de amigos. Claro. Deportiva tiene unos 200 veteranos que laburan de manera activa por el club, cumpliendo distintos roles. Y es fantástico, y bueno, creo que ahí está una de las bases del éxito del club en un medio tan hostil. Bahía es un medio hostil para el rugby, el básquet se nos lleva todo. Y sí, porque bueno, todos saben ustedes que el básquet en Bahía Sí, claro. es muy fuerte. Entonces, por ahí hay chicos de 16, 17 años que tienen un físico fantástico para jugar al rugby, pero jugaron al básquet y se quedan de 1,80 m y jugaron de pivot y no tienen mucho movimiento. En el rugby serían fantásticos, pero bueno, como que perdieron el tren y no quieren. Pero bueno, y bueno, hay un cuento que es una especie de volver al futuro, y el equipo no tan actual porque tiene unos años, iba al pasado y jugaba contra el equipo de ese momento, y que no sabían, y bueno, y muchos eran sus padres y Claro. sus tíos, Claro, y jugaban, pero los tíos no sabían que eran Claro. del futuro. Bueno, una estupidez mía, pero No, pero está bien. Mario. y entonces situaciones de contacto entre el tipo y Claro, y su hijo quizás. Mario, en esto que decís de las viejas palomas, esto de que también, bueno, que muchos chicos que hoy juegan son de toda una familia que viene en el club, esto que podrían jugar padres contra hijos si volvieran al futuro. Me imagino que en tu cuento querés también plasmar lo que es el espíritu del club, que creo que en mayor o menor medida todos los clubes que trascienden lo tienen. ¿Cuál crees que es el espíritu de Sportiva y para vos, o que intentaste plasmar en el libro? a ver, yo creo que hay una frase que, o no una frase, sino una cosita que yo encontré en el libro que escribí, que yo digo es: ¿y a mí de qué me toca jugar? ¿No? Y yo digo que nosotros los veteranos del club no jugamos de los que nos gusta, sino que nos gusta de los que nos toca jugar. Y cumplimos el rol que el club necesita en el momento que lo necesita. Yo durante muchos años fui capitán de la primera, y en un momento que era una especie de dueño, porque no teníamos, estábamos mal, ¿no? Y cuando dejé de jugar, al otro año fui aguatero. Aguatero. El entrenador era Fernando Aspirosi y yo era el aguatero de él, y yo iba y venía y cero problema. Y entonces, ese espíritu creo que es el importante. A ver, nosotros tenemos un equipo de managers, Claro. a ver, que van al club, y tenemos tipos que lo hemos agregado en el listado, que nunca han jugado al rugby, pero son tipos que a ver, son mis hermanos, están ahí y nunca entraron a la cancha como jugadores. Y probablemente no sepan la mitad de las reglas, que son complicadas, Claro. pero los tipos aman estar, aman pertenecer. Entonces yo creo que el sentido de pertenencia en todos los lugares, en todos los clubes, es importante. Supongo que en el rugby yo lo vivo más, el hockey, que pareciera que fuera el deporte femenino del rugby, no lo es en cuanto a el espíritu. Son divinos las chicas, pero es otro enfoque. Nosotros realmente pensamos en que no es importante ganar, salvo cuando juega la primera de manera Sí, competitivo. el resto, nada, se puede jugar, se puede ganar, se puede perder. De hecho, yo siempre digo, yo tuve la suerte de ser uno de los jugadores que más partidos internacionales jugó de Bahía, excepto los que han jugado ya como Bernardo y Pumas. Y todos los partidos, los 50 partidos más importantes de mi vida, los perdí, y muchos por carro. A ver, perdí siempre. Y no por eso no soy exitoso, porque yo creo que exitoso es aquel que entró a la cancha de rugby y aquel que jugó y que se divirtió.
nosotros decimos que el rugby puede jugar cualquiera, y es cierto, juega cualquiera que tenga ganas de entrar. Después jugará bien o mal, es otro tema, pero el rugby después cuando sos grande te expulsa porque porque ya está viejo, o si no porque tu físico no se desarrolló lo suficiente como para bancarse algunos golpes, ¿no? De presión. Pero el rugby es inclusivo, totalmente. Te robo la última, Mario, de esto que decías del sentido de pertenencia. ¿Entendés de manera consciente o inconsciente que estas cosas como un libro y demás también forjan y alimentan ese sentido de pertenencia dentro de un club? Totalmente, sí. Sí, yo creo que es eso, y ese es un poco el sentido, y Pancho Inchauste, que es el fogonero de estas cosas, lo está alimentando, y es más, arma todos misterios y todas cosas porque cree que es importante. Yo también. Así que bueno. Está muy bien. Bueno, y serás el responsable de alguna manera de transmitir ese sentido de pertenencia de tu lugar y de tus posibilidades. Así que, bueno, gracias por este anticipo, Ricky, que bueno, Ricky, un fiel seguidor del rugby, que también él desde la nueva, día a día, alimenta una actividad importante dentro del deporte de la ciudad. Ricky. Lo mejor, Mario, para esta presentación y la publicación, bueno, ya la pagué, pero todavía no la tengo, así que... Epa, ¿reclamo? ¿Suena reclamo o no? No hay problema. Ya empezaron a llover. No hay problema porque no se presentó todavía. Después sí, después veremos, a ver. Bueno, que salga todo bien y bueno, ya va muy encaminado por lo que me dijiste, así que... Sí, mañana me van a hacer firmar con mi letra espantosa, pero bueno. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, gracias, Mario, por este rato. Mario. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, gracias y hasta luego. Chau.